Mitosis. La mitosis es el proceso por el medio del cual se divide una célula para dar origen a dos células hijas, estas genéticamente idénticas a la célula madre. Cada célula hija recibe el complemento entero de 46 cromosomas. Antes de iniciar la mitosis, un cromosoma duplica su ADN. El número de duplicaciones genéticas equivale a una vez. Un ejemplo claro para poder entender de mejor forma la mitosis es cuando las células de la dermis proliferan para renovar las células de la piel. Aquí ocurre un proceso mitótico, ya que una célula madre dará como resultado a dos células hijas. La cariocinesis es parte de la mitosis y proviene de los vocablos griegos carion, que significa núcleo, y kinesis, que significa movimiento. Este término se emplea para referirse al proceso que hace que el núcleo de una célula se divida tras la duplicación de la información genética al inicio de la mitosis, para que el material genético que se encuentra en la célula madre se reparta de igual forma entre dos células hijas. La citocinesis es un proceso celular paralelo a la mitosis cuya finalidad es la división del citoplasma de la célula madre entre la célula hija. No es igual en las células animales y vegetales debido a las características fisiológicas de cada una. Comienza en la anafase y finaliza poco después de la telofase. En las células animales la citocinesis es contráctil, o sea que pellizca la célula en dos con un cordón ajustable. El cordón en este caso es una banda de filamentos hechos de una proteína llamada actina. Las células animales experimentan una división de su citoplasma mediante un proceso de estrangulación. Todo comienza antes de la profase, durante los preparativos de la célula para su división en la interfase, con la aparición del anillo prepofásico, formado por microtúbulos, que se sitúan en la mitad del uso mitótico. La razón de su localización es que ahí se encuentra un surco de miosina y actina. Tras la retirada de los cromosomas, en el centro del anillo empieza a estrangular la célula por la mitad y al final consigue su división en dos. Los restos del anillo prepofásico quedan en las células hijas y se utilizan para la formación del citoesqueleto. Las células vegetales se caracterizan por una citocinesis basada en la tabicación, ya que la pared celular no permite la estrangulación, que es la que se da en la célula animal. A finales de la telofase se forman el fragmoplasto y la vesícula de Golgi, asociados a microtúbulos polares. Este es el resultado de la fusión de los microtúbulos, residuos de la mitosis que se fusionan con los componentes de la vesícula, formando una nueva pared celular. La división en un principio no es total, sino que solo se dividen los citoplasmas y están interconectados por plasmodesmos, unos poros de comunicación entre ambas células. En esta imagen podemos observar las diferentes fases de la división mitótica, las cuales a lo largo de este video serán explicadas. La primera fase de la mitosis es la profase, en donde la cromatina se condensa hasta que se identifican los cromosomas individuales. Esta condensación se realiza con la ayuda de las proteínas llamadas condensinas. Cada cromosoma se haya duplicado en la fase S y ahora se compone de dos cromátides hermanas unidas por cohesinas. Cada una de estas cromátides posee un centrómero con un segmento de ADN especial que es importante para la separación de las dos cromátides. En cada centrómero se desarrolla un complejo proteico especial que recibe el nombre de cinetocoro. Cada complejo de cromátides hermanas tiene dos cinetocoros. Hasta el final de la profase se disuelven los microtúbulos del citoplasma y en su lugar se forma el aparato mitótico, que está compuesto por el uso mitótico y los centrosomas. El par de centriolos normal del centrosoma se ha duplicado y los dos pares de centriolos migran hacia polos opuestos de la célula. La prometafase comienza con la desintegración rápida de la envoltura nuclear. Sin embargo, no desaparece, se mantiene fuera del uso en la forma de vesículas individuales que no pueden distinguirse de las vesículas del retículo endoplasmático. Ahora los microtúbulos se introducen en la región ocupada antes por el núcleo y algunos de ellos se fijan a los cinetocoros maduros. Se llaman microtúbulos cinetocóricos. En un cinetocoro se fijan alrededor de 30 a 40 microtúbulos. Los microtúbulos cinetocóricos ejercen una cierta fuerza sobre los centrosomas, los cuales se mueven por esta causa. Se dice también que los cromosomas son capturados por los microtúbulos cinetocóricos
y los microtúbulos que se encuentran en la periferia del huso reciben el nombre de microtúbulos polares o interpolares y no entran en contacto con los cromosomas. Existen otros microtúbulos que no participan en la formación del huso y son llamados microtúbulos astrales. La metafase es la segunda fase de la mitosis, que sucede después de la profase, en donde ésta pierde la envoltura y aparecen los microtúbulos del huso acromático. Durante la metafase, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial. En esta fase, los cromosomas tienen que estar bien alineados, es decir, deben estar situados en el ecuador de la célula y con una cromátide unida por su cinetocoro a una fibra cromosómica de un polo del huso, y la otra cromátide hermana unida a una fibra cromosómica del polo opuesto del huso. La anafase comienza cuando segurina libera separasa, la cual induce la condensación de coechinas. Coechinas es la proteína que mantiene unidas las dos cromátides, por lo cual, al condensarse, deja liberadas a las dos cromátides. Entonces, el huso mitótico, mediante moléculas motoras como dineína, inicia el desplazamiento de las cromátides. Esto se da por una despolimerización en ambos extremos de las tubulinas, lo cual provoca el arrastre de cada cromátide al centro organizador de microtúbulos. Cuando las cromátides llegan a cada polo, en cada polo se tiene que encontrar la misma cantidad de material genético, preparando a la célula para la siguiente fase. La telofase es el último proceso que se lleva a cabo para concluir con la mitosis. En esta fase, los cromosomas, antes llamados cromátides hermanas separadas, se ubican en los polos del huso y los microtúbulos cinetocóricos ahora se degradan. Los microtúbulos polares continúan alargándose y alrededor de los cromosomas ya separados se va a formar una envoltura nuclear. La cromatina que antes estaba condensada ahora se descondensa y cada núcleo vuelve a aparecer un nucleolo visible.